Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos nuevamente en este reinicio de lo que es ya la fase final de este año después de este asueto, este descanso en los medios, tal vez no en otras áreas, de los días de Nochebuena y Navidad. Esperamos que lo hayan pasado de lo mejor, tranquilos, en medio de todas las intensas actividades que implican 24 y 25 de diciembre en nuestro país. Qué bueno. Santiago parece que las Navidades fueron un poco más tranquilas, pocos hechos lamentables, siempre aparecen, siempre hay. Ya una ciudad, una provincia tan grande, tan compleja, una ciudad que con su periferia inmediata debe andar por 1 millón de habitantes. Esto significa que siempre tienen que aparecer sus accidentes, sus incidentes y cosas, pero creo que fueron moderados en el país, muchos hechos lamentables, pero la mayoría fuera de Santiago, que de todos modos lo lamentamos, no es un problema geográfico, es un problema humano, es un problema del país. Es así, vemos que esta tarde ya el COE reporta la muerte de 18 personas y casi 400, 300 y largo de personas intoxicadas con el exceso en la ingesta de bebidas alcohólicas, de esas casi 20 menores de edad. Preocupante, lamentable, las bebidas alcohólicas no son para menores de edad. Claro que entre menores ya se ubican todavía 15 y 16 y son realmente menores, pero ya son adolescentes, rondando la juventud. Y así accidentes de tránsito, incidentes lamentables, como ese incidente en un colmado en Baní, donde al menos 2 personas murieron, donde se vio involucrado un agente de la policía. Por lo que he leído, parece que exceso, imprudencias en ambas partes. Tal vez un pequeño roce, incidente, que no debió llegar a eso. Aquí muchas veces cualquier pequeño problemita se convierte en un grave incidente. La volatilidad de mucha gente, el temperamento, la intolerancia que hay en muchas personas agrava las cosas. Esos 2 vidas perdidas, heridos en una comunidad de Baní. Veo que 2 personas muertas en un supuesto intercambio en San Francisco de Macorís, intercambios de disparos. Este es el lío de Baní, un negocio en Baní. En las redes hay unas imágenes muy violentas, muy impactantes de lo ocurrido en ese espacio, en ese lugar. Muy lamentable. Entonces, ya dije, San Francisco de Macorís, 2 personas que murieron, supuesto intercambio de disparos, los famosos intercambios de disparos que se dan en nuestro país, que la mayoría de las veces no son tales, sino exceso, que se le va la mano a agentes policiales. En diferentes partes, Puerto Plata, el este, el sur, personas fallecidas en accidentes de carretera, accidentes de tránsito, donde, como siempre, la mayoría de las víctimas, tanto muertos como heridos, son personas en motocicletas. El riesgo, el peligro de las motos, porque este es un país donde hay un parque vehicular, en sentido general, muy abultado, toda clase de vehículos, pero particularmente de motocicletas extremadamente amplio, porque estas son un vehículo para la gente más o menos de modestos recursos, pobre, de transporte propio, pero también las motos se han convertido en un instrumento de trabajo. Aquí en todo el país, el motoconcho y los deliveries que usan ese tipo de vehículos, eso es
extremadamente abundante, cientos de miles en el país. Por tanto, una gran cantidad de los accidentes se generan en ese tipo de vehículos, que son las motocicletas. Siempre hay un cuadro, vienen las comparaciones que este año con el año pasado. Bueno, eso definitivamente no vale, porque si son menos, eso no es para consolarse. Una sola vida, demasiado. Pero siempre vienen las comparaciones, no he visto comparaciones con relación al pasado año, que es posible que la Navidad del 20 y la Navidad del 21, los accidentes, incidentes y muertes y heridos fueran menos. Sobre todo la del 20. Debieron ser mucho menos porque recordemos que fueron navidades mucho más moderadas, más restringidas, porque todavía teníamos el impacto de las olas y el terror del COVID. Entonces eso hizo que se redujeran las actividades mucho más. La salida de las ciudades, los encuentros, los traslados, las fiestas, eso fue mucho más reducido y lo lógico es que hubiese una disminución en esos años con relación a este, que ya se soltó el loco, ya nadie piensa en el COVID, aunque está ahí enfermando a gente, pero ya no en ese nivel, ni tampoco genera el miedo, el terror que antes. Ya se asume que aún al que le dé el COVID le dará más leve, porque hay mejores medicamentos, parece que las variantes son más débiles en la agresividad como virus, además que una gran parte de la población está vacunada con varias vacunas, y eso nos hace que el organismo esté más inmunizado, en mejores condiciones para repeler ese virus. Y también a mucha gente de lo que le da o nos da, ya había dado, lo cual implica que ya el organismo tiene anticuerpos, no solo por la vacuna, sino por el mismo virus. Cuando un virus penetra el organismo humano y se sana, se supera, ese virus deja una especie de vacuna, en cierta forma. Deja allí anticuerpos creados y cuando vuelve ya encuentra a un organismo en mejor capacidad para repelerlo, para enfrentarlo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Vamos a ver el asueto que viene, 31-1, 1 de enero, que coincide como el pasado, también con fin de semana. ¿Cómo viene la cosa? Esperamos que sea menos accidentes, menos problemas. Ya la gente tiene menos dinero, ya lo gastó más, ya menos movilidad, menos consumo, y eso puede disminuir los hechos lamentables, especialmente en calles y carreteras, para 31-1 de estos días que vienen, fin de semana que viene. Ese es el panorama. Bueno, en otros temas, el presidente tuvo 2 días en Santiago, muchas actividades, encuentros, cena, almuerzo, militares, juntas de vecinos, pobladores, representantes de organizaciones, que lo hizo en el Club Gregorio Urbano Gilbert, en el sector Libertad. Estuvo en la mañana del 24, amaneció creo que el 23 al 24 aquí en Santiago, en la Casa Presidencial, aquí en la Trinitaria, contacto con diferentes sectores. Ahí se hizo una mañanita, un villancico con los vecinos de esa zona, de esa residencial, exclusivo en Santiago. Y el presidente parece que les quiere dar calor y aprovecha toda oportunidad, además por la importancia política que tiene Santiago en sí mismo y Santiago como centro de la región. Pero al margen de eso, quiere como darle calor a la Casa Presidencial, que está recién estrenada aquí en esta ciudad de Santiago. Estuvo ahí.
Por cierto, algo que no ha salido en ningún medio, porque no ha habido queja ni denuncia, ni la va a haber, pero que yo me enteré de una fuente primaria, y es que con relación al villancico y la presencia del presidente ahí, esa actividad, se cerraron varias calles, que no se podía entrar por ahí ni salir al tránsito. Y eso afectó, perdón, un poco irritada la garganta, no, afectó a muchos vecinos. Y entre esos vecinos que quedaron afectados a no poder salir en la mañana del 24 en sus vehículos, porque fueron cerradas las calles en el parque Rosa Duarte, que está muy bonito, que está detrás del ayuntamiento. Eso afectó al alcalde de Santiago y candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, y por tanto rival político del presidente Abinader. Abel Martínez no pudo salir en su vehículo de su casa, su apartamento, que está ahí por esa situación. Y tuvo que salir a pie, porque para peatones sí se podía salir, no para vehículos, ni entrar y salir. Entonces, salir a pie de radio cerrado, el espacio cerrado, varias bocacalles, salir a pie. Entonces, a la salida, vendría a buscarlo un vehículo para él salir, no él que debió salir de su casa. Eso fue algo que eso no quedó ahí, pero fue una afectación al candidato a la presidencia de uno de los principales partidos de la oposición y alcalde de Santiago, Abel Martínez, por la presencia del villancico del presidente. Él como vecino no fue, quizás no lo invitaron. Y se entiende, pero tuvo que salir caminando como peatón de su barrio, o parte de su barrio, para entonces después de vamos así empalizada, abordar un vehículo e irse. Esa fue la situación que se dio el día 24, día de Nochebuena, con el alcalde y candidato a la presidencia. No es oficial, pero ya casi oficial, es el que va a ser, nadie lo va a evitar, del PLD. Y bueno, en otro tema, hoy cumple años Leonel Fernández, cumple sus 69 años, como siempre en la Fundación Global, él recibe saludos, felicitaciones con motivo de su onomástico, de su cumpleaños, y ahí tuvieron sus amigos, correligionarios políticos y relacionados, dándoles los parabienes al expresidente Leonel Fernández, quien aprovechó, ante preguntas de los periodistas, para hablar sobre aspectos del país, especialmente en todas las perspectivas para el año 23. Expresó su preocupación por los problemas que él admite que puede tener el país y que tendrá el mundo y que tiene en el aspecto económico y otras situaciones. Y también por el alto nivel de endeudamiento externo que ha habido en estos 2 años y meses de la actual administración de Abinader y el PRM. Él dice que se remonta en este tiempo la deuda en unos 23.000 millones de dólares. Una deuda a un ritmo muy acelerado, muy abultado, la verdad. Los gobiernos del PLD fueron también muy alegres y muy irresponsables en el endeudamiento, pero es posible que ahora se haya acelerado un poco más. Dirá el gobierno de Abinader que encontró un país con situaciones y un mundo, y es cierto,
con dificultades extra que no estaban antes, como la pandemia, la inflación mundial, la guerra Rusia y Ucrania, que de hecho es la guerra en Ucrania de Rusia y Estados Unidos y la OTAN, más que la guerra entre Rusia y Ucrania. Es en territorio ucraniano, pero no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y Occidente, todo lo que implica Occidente, Europa Occidental y Estados Unidos, con la alianza militar más grande del mundo, que es la OTAN. Bueno, y bueno, sí, un gobierno que tuvo que dar muchos subsidios, muchas inversiones, y la pandemia hizo reducir muchas actividades económicas, que implicaban, por supuesto, disminución en los ingresos fiscales. Todo eso le daba cierto nivel de justificación a un poco más de endeudamiento, pero tampoco que se le vaya la mano tanto. O sea que yo creo que, aunque sea parcialmente, la preocupación del expresidente Leonel Fernández puede tener razón, aunque él no tiene tanta autoridad moral para andar criticando mucho, pero la verdad es que hay una tendencia de endeudamiento en este gobierno muy acelerada, muy acelerada. El expresidente Leonel Fernández anda en una guerra en dos frentes, lo mismo que el PLD, es una guerra en dos frentes, porque es contra el partido en el poder, en su proyecto reeleccionista, con un buen candidato, inclusive el candidato, no es candidato, pero va a ser. O sea, ¿de quién va a ser el candidato si no es Luis Abinader? Que está mejor posicionado que el partido mismo. O sea, Luis Abinader está mejor posicionado en la población, en la simpatía de la población, que el mismo partido suyo, que el mismo PRM. Pero también Leonel Fernández está en guerra hacia sus antiguos aliados, porque hay una competencia feroz en el mercado electoral entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, entre Abel Martínez y Leonel Fernández. Fundamentalmente, por quién va a ocupar el segundo lugar. La lógica se asume que el primer lugar, sea que se vaya en primera vuelta o que no se vaya, lo tendrá el PRM, o lo tiene. Pero en un país que hay doble vuelta, el segundo lugar es muy importante. Y esa lucha la tienen PLD y Fuerza del Pueblo. La tienen Abel y Leonel. Esa es la realidad. Bueno, señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, por continuar con nuestro espacio, las noticias del día de este 26 de diciembre. Un día como hoy, nadie lo menciona, claro, no fue en nuestro país, fue lejos, pero ni siquiera la prensa internacional, qué olvidadizos somos. Un día como hoy se produjo una de las tragedias mundiales más espantosas de las últimas décadas, como fenómeno natural, y fue aquel terrible tsunami en Indonesia. Un fenómeno que impactó a muchos países, y hasta cierto punto más de un continente, porque es Asia del oeste y un tanto al sur, pero ya acercándose a la parte este de África. Fue terremoto, maremoto, lo que aquí le llamamos maremoto, que ya casi nadie le llama, es tsunami por allá, nombre que se ha ido imponiendo en el mundo entero, porque eso da más para allá que para acá. Y bueno, y por suerte para nosotros. Ojalá no se diera en ninguna parte, pero si se da, mejor que sea lejos de uno, lamentablemente. Entonces, aquí por ejemplo se hablaba del maremoto del 46 en Matancita. Nadie se le ocurría decirle a eso tsunami, porque ese es un nombre como japonés, donde ocurre la mayoría de los tsunamis, que no es más que maremoto, o sea, moverse la tierra debajo del mar, que genera grandes olas que penetran violentamente a la tierra. Eso fue lo que pasó en Matancita, Nagua, que se llevó el pueblo, vamos a decir, en el 46. Por aquí le llamamos maremoto. Sí, como terremoto, como en el fondo del mar, mare. Ahora, el nombre tsunami ya se ha ido para eso imponiendo a nivel del mundo. Entonces, ese gran tsunami del 2004, hace 18 años, terrible, los muertos son creo que más de 200.000, cientos de miles, la destrucción material inimaginable, espantosa, y es bueno recordar las cosas negativas y las positivas. Es bueno recordarlo, pero hoy se cumple 18 años de ese tremendo tsunami que estremeció al mundo por el impacto humano que tuvo, sobre todo. Bueno, y ahora hay casi un tsunami diferente en Estados Unidos. Diferente porque no es esa característica. Esta tormenta invernal, tormenta helada de nieve en gran parte de Estados Unidos, es terrible, es terrible. Los muertos son por decenas. Y en cierta forma yo diría que son pocos, porque la magnitud de esta tormenta de nieve helada es para que la cosa sea peor. Decir que en la Florida bajo cero en la Florida, bueno, usted dirá si se ha puesto bajo cero en Valle Nuevo en algunos días, ¿por qué no en la Florida, que es parte de Estados Unidos? Pero la Florida no está muy al sur, la Florida es casi tropical, lo mismo que Texas, Luisiana, que son los estados del sur del continente norteamericano, y ahí bajo cero. Entonces el frío, el hielo y la tormenta que está en el norte, el nordeste, eso es terrible, terrible. Vamos a esperar que eso vaya disminuyendo. Eso está, inclusive hoy se habla que, bueno, es lógico, si hicieran un aeropuerto en Nueva York, o Boston, o New Jersey, donde van nuestros aviones, pues si lo cierran no pueden salir de aquí. Ya hay varios vuelos dominicanos cancelados. Ojalá esto no siga porque se van a ir acumulando. Y ya a principios de enero y final de este mes comienza el éxodo
el retorno, vamos a decir, el retorno, el regreso de tantos dominicanos y dominicanas que vinieron a pasar las Navidades y que a principios de enero vuelven. Entonces, si se da ese tranque, ojalá esto no dure mucho, se crea un problema, se crea un trastorno. Y gente de allá, aunque ahora son menos los que vienen de allá para acá en estos días, sino los que van de aquí para allá. Pero es preocupante, es lamentable la situación que se está creando, se ha creado en gran parte de los Estados Unidos, especialmente en los estados, hay que decirlo, que viven más dominicanos. ¿Cuáles son esos? Nueva York, que es donde viven más, Massachusetts, que implica también la ciudad de Boston, New Jersey, que es colindante con Nueva York, Pensilvania, donde ha crecido enormemente la colonia dominicana en los últimos años, son de los estados más afectados. Ahí es que vive el grueso de los dominicanos en Estados Unidos. Ciertamente. Bueno, estuve viendo y le he dado seguimiento a los discursos de Gustavo Petro, a su pensamiento, a cómo él le da su pensar, su discurso valiente, profundo, lúcido. Tocan puntos nodales de la realidad latinoamericana y de la realidad mundial. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Colombia, independientemente que Petro es más conservador de mi pensamiento, pero ese es su nivel. Y comparado con la bestia que había y han gobernado Colombia, es dichoso que ha llegado un hombre de su nivel. O sea que yo no estoy totalmente identificado con su pensamiento, estoy un poco más allá. Pero indudablemente que Colombia, que ha sido gobernada históricamente por lo peor del conservadurismo, tiene al frente de su Estado un hombre de avanzada, un cerebro brillante, un cerebro luminoso, como decían los maoístas cuando Mao estaba vivo dirigiendo la China popular. El pensamiento luminoso de Mao Zedong. Y América Latina tiene una voz nueva en el escenario internacional. No sé si, señor director, me tiene preparado algo que yo quiero que me lo ponga en el aire, su voz, de un discurso sobre el cambio climático, que tiene mucho que ver con este tipo de tormenta, con la grande sequía y los problemas climáticos en el mundo. Señor director, usted puede ponerme totalmente a lo que dijo Gustavo Petro. Vamos a ver. Guerras y lo que necesitamos es salvar la especie humana. ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos. Pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático.
le articularon a la lógica, a la acumulación ampliada del capital, los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí, en esta selva amazónica, hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Bueno, cuántas verdades. Tremendo discurso de Petro allá en la guarida, en el escenario de la ONU, esa ONU dominada por los grandes países imperialistas, las grandes potencias, las 5 que tienen el derecho a veto en la ONU y que deciden las cosas, ahí en la madriguera de los tiburones, porque ya en los años 20 del siglo pasado, la predecesora de la ONU, que crearon después de la Primera Guerra Mundial, que era la Sociedad de las Naciones, Lenin, el líder de la revolución bolchevique, la llamaba cueva de bandidos, madriguera de tiburones. Y ahí estaba en la mesa madriguera Petro diciendo esa verdad a las grandes potencias que son las responsables fundamentales del cambio climático, de la destrucción de la naturaleza, del modelo consumista excesivo que amenaza la misma especie humana. Tremendo Gustavo Petro. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, aquí en estos días se dio por ahí por Santiago Oeste, un sector de Cienfuegos, un hecho criminal muy lamentable. Y fue 2 damas, 2 mujeres, que 2 maleantes, terriblemente delincuentes, la violaron. Parece que penetraron a sus humildes casitas de noche, madrugada, y la violaron sexualmente, la vejaron. Eso, como es lógico, genera en la comunidad un sentido de dolor, de indignación, de rabia y un sentido de solidaridad. Pero inmediatamente, aquí se va creando una tendencia que todo lo malo que pasa se busca el camino más fácil. Como si este país no estuviera lleno de maleantes dominicanos, haitianos, y le cayeron como la conga. Muchos haitianos tuvieron que tomarla de Villadiego y salir corriendo, los pobres haitianos. Que también hay haitianos sinvergüenza y delincuentes, claro que sí, pero todos lo quieren echar a ellos. Y eso no es la primera vez que pasa, que en muchas zonas, muchas partes, y mucha gente que hace fechoría, se la quiere tirar a un haitiano. Recuerdo hace ya muchos años, una joven, creo estudiante universitaria, que su pareja tenían conflictos y la agarró y la llevó por la carretera turística, la llevó para allá una zona baja, la sacó hacia abajo y la masacró y la mató. Después salió diciendo que lo secuestraron, que lo llevaron unos haitianos. Haitianos, como los pobres casi nadie lo conoce, todos se parecen, o sea, como algo no identificable, para que se quede en la bruma. Y a él le probaron, inclusive el tipo tiene muchos años, creo que tiene más de 15 años preso en la cárcel de La Vega. O sea, haitiano, tirárselo a él para que no sepan a quién agarrar. Entonces, esto hay que tener cuidado.
Afortunadamente no mataron o hirieron a algunos haitianos, pero hay que tener cuidado en muchos de esos casos. De una vez lo tiraron a ellos. Ahora han agarrado los dos responsables, que no son haitianos, son dominicanos. Entonces, lamentable, nosotros que exigimos justicia, que se aplique rígidamente la ley, que se castigue severamente a estos malhechores. Y que aprendamos en las comunidades que cada vez que pasa una barbaridad, una fechoría, no se apresuren a buscar el culpable favorito y le caigan encima a esos infelices. En algunos casos hay haitianos que han cometido crímenes alevosos, de verdad, es cierto, pero no que todo la barbaridad que se comete son ellos. Esa es la situación. Señor director, volvamos nuevamente a los mensajes comerciales. Adelante. Bueno, lo continuamos, como decía el loco Valdés, alias Vincho. Bueno, hoy el presidente estuvo por Galván, municipio de la provincia de Bauruco, que tiene como cabecera Bauruco y ciudad principal a Neiva. Casi todo el mundo conoce a Neiva y poco conocen el nombre de Bauruco. Pero Neiva es el municipio cabecera y la ciudad cabecera, que tiene otro municipio que se llama Galván. Y ahí, cosa un poco rara, que no se da mucho, ahí vi, en ese municipio, que no es el principal, es decir, como Santiago y San José de las Matas, o Santiago Navarrete, o Santiago Tamboril. Ahí en Galván vivía el que fue senador 2 periodos de esa provincia, Francisco Jiménez Reyes. 2 periodos fue el senador. Y ahora es la senadora de la provincia de Bauruco, su esposa, su señora esposa. Entonces él, que yo en principio estuve hasta esta tarde creyendo que había sido de muerte natural, y no, fue que se suicidó. Él estaba enfermo, pero por lo visto, por lo que se dice que estaba haciendo los últimos días, era un enfermo que no estaba en cama ni estaba grave. Parece que tenía cáncer. Pero parece que en la mañana de antes de ayer, él se suicidó. Allá estuvo el presidente hoy, en las exequias finales, el presidente del Senado, como es lógico, él fue senador y ella es senadora, su esposa. Y también él era un dirigente de la Federación de Comerciantes, un dirigente muy reconocido de hace muchos años,
de la Federación de Comerciantes. Y muchos senadores, Eduardo Estrella, presidente del Senado, y muchos senadores de diferentes partidos. El presidente Abinader habló mucho de él, lo elogió, de su trayectoria, de su trabajo en favor del sur y en favor de su provincia, Bauruco, y su municipio Galván. Bueno, Galván es en honor al historiador intelectual Manuel de Jesús Galván, debe ser. También veo que hay liceos secundarios, se llama así. Pero ese intelectual, ese hombre de la historia, que escribió la novela Enriquillo, no merece homenajes. No merece homenajes. Ese fue un traidor a la patria. Ese fue un santanita todo el tiempo. Ese fue uno que respaldó y fue alto funcionario del régimen de Santana y del régimen de España en la nación. Probablemente fuera él, se dice que posiblemente él, que escribió un artículo cuando Duarte llegó a Santiago, cizañoso, insidioso, hiriente y ofensivo para Duarte, y que quizá motivó su salida en el diario de la Marina, que era de España. Bueno, pero ese no es el problema. El problema es el senador, el ex senador que murió. Me refiero al nombre de Galván. Entonces, bien, el presidente fue muy elogioso del ex senador y de la actual senadora, y lo que abogamos por paz a su alma, que descanse en paz ese hombre público que murió en la provincia de Bauruco. Allá estuvo hoy el presidente y muchos otros legisladores y funcionarios del gobierno. Sí. En otro aspecto, en estos días se está celebrando, estos días de Nochebuena, el 50 aniversario de una canción emblemática de las Navidades. Y es la canción Salsa pa' tu lechón, de Johnny Ventura. Y realmente una de las canciones más emblemáticas de las Navidades en este país. Hay muchas canciones. Inclusive Johnny Ventura compuso y tiene canciones navideñas que son incontables. Pero esa es la más impactante, la que más suena, la que más gusta. Y es un himno de la Navidad. Quizá igualado o superado por Llegó Juanita. En los últimos años ha quizás sonado más Llegó Juanita de Mili, y también otra que es El burro y el pavo, o el pavo y el burro, no importa. También se ha convertido en los últimos años, que por cierto, este año, tanto Llegó Juanita como El burro y el pavo han sonado menos, no sé por qué. Pero yo no escucho mucho radio, es la verdad, pero como que he visto que han sonado menos. Pero se cumplen 50 años. Por tanto, fue en la Navidad del 72 que Johnny Ventura compuso esa canción clásica de Navidad, Salsa pa' tu lechón. Ciertamente. Hay muchos factores para que estemos preocupados por la situación internacional. En estos días una zona que es sumamente tensa y peligrosa, pero que hay tiempos que se enfría un poco, baja la tensión, pero hay otros que suben mucho. Y ahora ha subido mucho, a niveles peligrosos. Y es la tensión y la confrontación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y Corea del Sur, atizado, porque es aliada incondicional, es apoyada por Estados Unidos. La situación es preocupante, porque ahí cualquier fósforo que se incendie
puede crear una conflagración terrible. Porque ahí las dos partes, si hay una confrontación, una de las dos puede, para adelantarse a la otra, apretar el botón nuclear. Porque Corea del Norte, para defenderse, tiene armas nucleares. Y entiende que si no la tuviera, ya lo hubiesen hecho como Saddam Hussein, como en Irak, como Siria, que no pudieron acabar con el régimen de Siria, de Bashar al-Assad, pero casi han destruido Siria. Pues destruirlo a él. Entonces, pero Corea del Sur en sí misma quizá no tiene armas nucleares, pero la tiene su aliado, Estados Unidos, que tiene su base ahí y que tiene sus portaaviones nucleares ahí en el mar de Sur Corea y en mares cercanos. Y cualquier confrontación ahí puede implicar armas nucleares. Corea del Norte tiene una gran frontera con China y es sumamente preocupante. Ojalá ahí no haya un choque, porque sería terrible para la humanidad. Y como si fuese poco, cerquita de ahí, crece la tensión en el estrecho de Taiwán por las provocaciones de Estados Unidos. Cada día le apoya más militarmente a un territorio que es una provincia china. Es inmiscuirse en los asuntos internos de China. Es como que aquí no estén en este país, hayan convertido una base de provocación y agresión a nuestro país en la isla Saona. Esa isla Saona es de este país. Si se mete un intruso ahí a provocarlo, tiene que haber un problema. Esa es la realidad. Y entonces en el estrecho de Taiwán, con Estados Unidos, como dice el refrán popular, que está en toda menos en misa, son cosas que tienen que preocuparnos al mundo, que lo que menos necesita es más conflictos. Y conflictos que pueden degenerar en el uso de armas nucleares. Que cualquier cosa es catastrófica. Todavía lamentamos las 2 bombas de Japón hace casi 80 años. Y fueron bombitas, porque era ensayo, la primera construida. Lo que se ha modernizado ese armamento en casi 80 años. Entonces, porque esté lejos, eso no importa a nosotros. No. Nada está lejos en este mundo. Mire cómo la guerra de Ucrania y Rusia impacta la economía mundial y nos ha hecho subir productos que vamos al supermercado y al colmado y lo compramos mucho más caro por eso, al margen de la tragedia humana. Porque esos son los países que más producen trigo y soya. ¿Y tú sabes lo que es el trigo en nuestra economía? Del trigo que hacen las pastas alimenticias, todo el pan, todo lo dulce, los tipos de bizcocho, pudín y todo eso. Y la soya, aceite y 1000 cosas, alimentos para los pollos. Y otro, maíz, cebada, que producen esos países, Rusia y Ucrania. Y así, esa es la situación. Bueno, y Lula dice que traerá más democracia y derecho al pueblo de Brasil. Ya faltan 6 días. 6 días para que se vaya de ese palacio de Planalto, esa bestia. Perdón. Esa bestia de Bolsonaro. Qué tragedia para Brasil, qué tragedia para América Latina. Que ese delincuente juez que metió preso a Lula le abrió la puerta a ese monstruo que llegó a gobernar a Brasil. Por suerte que se va. Él se va, pero deja daños. Él deja daños fuertes. Ojalá que Lula en gran parte lo pueda resarcir. Entregarle la riqueza del pueblo brasileño a las multinacionales, a la empresa privada, los consorcios estatales. Comenzando por ahí. Resurgiendo el fascismo, el odio racial. Esos son daños terribles.
No es que se va y ya se fue. No, deja daños y amenaza ese gobierno funesto de la ultraderecha brasileña. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa esta tarde. Le agradezco a ustedes que lo hayan acompañado durante esta jornada. Y les invito para mañana, cuando sean las 6, que nos encontremos nuevamente. Hasta mañana.